séptimo ejercicio también del libro de Boyle está. Se pide que en la red de la figura mostrada se determinen los valores de B sub A. Observen que B sub A es el potencial de este nodo, o lo que es lo mismo el voltaje de este nodo respecto a esta referencia o tierra. Asimismo, se pide la caída de tensión B sub 1 en el resistor de 20 ohmios. También se puede llamar diferencia de potencial en ese resistor, o voltaje o tensión en ese resistor. Observen la manera muy particular que tiene el Boyle de representar a los circuitos. Ellos acostumbran, o él acostumbra, a no cerrar los circuitos, no porque el circuito realmente no esté cerrado, porque si no, en ese circuito no hubiese corriente, no hubiese potencia en ninguno de los elementos del circuito. Es porque, para simplificar la manera de representarlo, elimina cables. Este símbolo de tierra en estos dos terminales indica que entre este punto y este punto hay un conductor que los une, o sea que estos dos puntos son el mismo punto. Este conductor sería un conductor ideal. Vamos a borrarlo y vamos a representarlo mejor de esta manera. Entonces nos está indicando que este nodo inferior, y no están dibujando el cable porque para ellos es más que suficiente colocar este símbolo que indica que esos puntos son el mismo punto. Están indicando que ese nodo inferior tiene un voltaje de referencia igual a 0 voltios. Observen que nos piden el potencial en este nodo, lo que es lo mismo el voltaje de este nodo respecto a esta referencia. La referencia o la tierra siempre va a ser de menor potencial respecto a cualquier otro nodo. Por tanto, este tiene menor potencial y este tiene mayor potencial. Lo que nos están pidiendo es el voltaje entre estos dos nodos, B sub A. Ese voltaje pues se puede determinar de varias maneras diferentes. Todos los ejercicios que hemos hecho con anterioridad tienen múltiples maneras de resolverse. Lo que pasa es que los hemos estado haciendo de unas maneras específicas para que ustedes logren adquirir ciertas habilidades en la aplicación de las características de los elementos en serie. En este caso, B sub A se puede determinar hallando o haciendo un LKB en este lado de esta malla. Recuerden que la ley de voltajes de Kirchhoff se puede aplicar estando o no el circuito cerrado. Recuerden que la trayectoria, la forma es la persona que está haciendo el LKB. La persona que hace el LKB parte de un punto, recorre los elementos por los cuales quiera hacer el LKB y llega al mismo punto y va sumando los voltajes que se encuentren en esa trayectoria que esa persona está formando, una trayectoria cerrada. Pudiera hacerse el LKB de este lado o el LKB de este lado, y el resultado de B sub A debe ser consistente, debería ser el mismo resultado, y esto es gracias a la ley de voltajes de Kirchhoff. Entonces, bien, esa es una manera. Pudiéramos también simplificar el circuito y aplicar un divisor de voltaje y hallar B sub 1, y después aplicar esto de las diferencias potenciales que surge, recuerden cómo lo demostramos, a partir de la ley de voltajes de Kirchhoff. Entonces vamos a hacerlo de dos maneras diferentes, este mismo problema. Vamos a simplificar este circuito en un circuito equivalente. Observen que este es un circuito serie. Todos los nodos que integran el circuito son nodos del tipo secundario. Y solamente existe un lazo o malla en el circuito, por lo que la corriente a través de todos los elementos es exactamente la misma. Esta fuente y esta fuente están en serie, así que se pueden combinar en serie independientemente de que esté el resistor interfiriendo o en medio de ellos dos. Recuerden que el orden de los elementos no altera la serie, así que podemos mudarlos de posición, igual sigue estando en serie el circuito. De la misma manera, estos resistores están en serie. Entonces podemos combinarlos. El resistor equivalente de estos dos resistores sería 30 más 10, perdón, 20 más 10 es 30. Y observen que estas dos fuentes están contrapuestas, están en oposición, porque esta fuente trata
de impulsar la corriente de menor a mayor potencial. Recuerden que este es el negativo, este es el positivo de la fuente, de la misma manera acá. Y esta fuente trata de impulsarla de menor a mayor potencial. Observen que las corrientes están opuestas, indicando que estas fuentes se oponen y va a dar como resultado una fuerza electromotriz resultante que va a ser la diferencia o la resta de ellas dos. En este caso sería 16 menos 8 voltios. La polaridad de la fuente resultante va a estar en la misma polaridad de la fuente mayor, que sería la de 16 voltios, como se muestra acá, positivo arriba, negativo abajo. Entonces bien, vamos a borrar acá rápidamente. Para marcar el sentido definitivo de la corriente, el sentido definitivo lo impondría la fuente mayor, es decir, en este sentido. Vamos a llamar a esa corriente I, que va a ser la misma para todos los elementos por estar en serie, y de la misma manera va a ser la misma en el circuito equivalente, tanto en la fuente equivalente como en el resistor equivalente. Vamos a determinar esta corriente, puesto que se conoce el voltaje y la resistencia en este resistor. Recuerden que este es el único circuito que, además de estar en serie, está conectado en paralelo, por lo que el voltaje en este resistor debe ser igual al voltaje de la fuente, es decir, 8 voltios. V de la R equivalente igual a 8 voltios. Recuerden que eso se demuestra si aplican un LKB rápidamente acá. Entonces bien, aplicando la ley de Ohm, vamos a hacer una primera forma para este ejercicio. Por ley de Ohm, y en este resistor equivalente será igual a la V de la R equivalente sobre la R equivalente, que es 30 ohmios, pero la V de la R equivalente es igual a 8, el voltaje de la fuente sobre 30. Esto no da un número exacto a hacer la división, así que vamos a dejarlo acá. Vamos a trabajar con fracciones para que los resultados finales sean un poco más exactos. Entonces, ya teniendo esta corriente, observen que nos podemos devolver al circuito inmediato anterior y hallar la caída de tensión V sub 1 o la diferencia de potencial V sub 1, también aplicando la ley de Ohm, por lo que V sub 1 en el circuito original será igual al valor de la resistencia, que es 20, por la corriente I, que es la misma que pasa por el circuito equivalente. Esto sería 20 por 8 entre 30. Esto nos queda 16 tercios, que tampoco es una fracción exacta. Así que vamos a dejarlo acá en fracciones. Ya tenemos entonces el voltaje V sub 1. Bueno, como es un resultado final, vamos a desarrollar esa fracción, ese cociente. Y 16 entre 3 nos da el resultado de 5,33 voltios. Vamos a colocarlo. Bien, ya entonces tenemos una de las preguntas contestadas, que es el voltaje V1. Nos faltaría solamente hallar el voltaje V sub A. Vamos a hacer el LKB por acá, por este lado del circuito. O no, vamos a verificarlo de los dos lados para que vean que el resultado es exactamente el mismo. Vamos a hacer el LKB de este lado. Vamos a suponer positivo el sentido horario. Nos quedaría entonces 16 positivo. Vamos a llamar esto 1 y 1' para identificar. No es que sea una malla diferente, es la misma malla 1, pero es para diferenciar los lados en que se está haciendo los LKB. Sería 16, vamos a marcar el voltaje en este resistor, según convenio de signos sería acá, en esa polaridad. 16 menos el voltaje en este resistor, vamos a llamarlo V de 10, menos, vamos a cerrar el circuito por acá, menos VA, es igual a 0. Pero el voltaje en este resistor es igual a la resistencia por la corriente, 16 menos 10 por I menos VA, que es una de nuestras incógnitas, o es la incógnita que estamos buscando en este momento.
16 menos 10 por I nos dio 8 sobre 30. Menos B sub A es igual a 0. Por lo que de acá podemos despejar el valor de B sub A. B sub A será igual a 16 menos 8 tercios. Eso nos daría 3 por 6, 18, 48 menos 8, 40 tercios voltios. Ese sería el valor de B sub A. Vamos a desarrollar la fracción. 40 entre 3, 13,33 voltios. Y ya acá, bueno, entonces tendríamos resuelto el problema. Vamos a verificar ese LKB, pero ahora haciéndolo de este lado de esta malla, del lado 1'. Vamos a verificarlo rápidamente. LKB, poniendo positivo el sentido horario en 1', sería igual. Comenzamos por acá y retornamos nuevamente acá. Sería BA menos el voltaje de esta fuente, que es 8 voltios, menos el voltaje B1, retornando, ¿verdad? Eso es igual a 0. O sea que BA será igual a 8 más B1. BA será igual entonces a 8 más B1, pero B1 es 16 entre 3. 3 por 8, 24 más 16, pues los mismos 40 tercios que habíamos conseguido con anterioridad. Exactamente igual si se hace de este lado o de este lado. Vamos a hacer una segunda forma para este problema. Vamos a aplicar, en vez de la ley de Ohm, vamos a aplicar la regla divisoria de voltaje o la división de voltaje. Observen que se conoce el voltaje en la R equivalente de estos dos resistores conectados en serie. Este voltaje en esta R equivalente, que es 8 voltios, se dividirá en forma proporcional a este resistor y a este resistor que se encuentran en serie. Así que, ya sabiendo que el voltaje en la R equivalente es 8 voltios, vamos a aplicar división de voltaje y hallamos el voltaje B1. B1 será igual a la resistencia del resistor donde quiero hallar el voltaje, sería 20, sobre la sumatoria de las resistencias en serie participante, que no es más que la R equivalente, que es 30, multiplicado por el voltaje total en la R equivalente de ellas en serie, que sería 8. Por lo que nos da que B1 será igual a 16 tercios, cosa que ya habíamos verificado en el procedimiento anterior. 5,33. Ya teniendo este voltaje, no voy a aplicar LKB de una manera directa, voy a aplicar la definición de diferencia de potencial. Observemos que la diferencia de potencial entre estos dos nodos, vamos a llamar este nodo B y este nodo C, este es el nodo A, y vamos a llamar este nodo ABCD para tener nombres a los nodos. La diferencia de potencial de BC, recuerden que siempre el subíndice, primer subíndice, es el mayor potencial que se está indicando, que es el nodo B, y el segundo es el de menor potencial que se está indicando, que es C. Eso coincide, esta diferencia de potencial, con el voltaje B1 o el voltaje en el resistor B1, que ya es conocido, pero por definición de diferencia de potencial, eso es el voltaje en el nodo B menos el voltaje en el nodo C. Observen que tenemos el voltaje en el nodo C, el voltaje en el nodo de C vale 0, porque está conectado a la tierra.
Por lo tanto, el voltaje o potencial en este nodo es el mismo voltaje de B1. Significa que dB es igual a B1, es igual a 16 tercios. Vamos a dejarlo en fracciones y después lo desarrollamos, voltios. Ya tenemos el potencial en este nodo, pero observen que entre estos dos nodos está esta fuente de voltaje y que está obligando que la diferencia de potencial entre los nodos sea 8 voltios. Así que podemos decir, observen que este es el positivo, que BA, si este es el nodo A, BAB, positivo en A, negativo en B, tiene que coincidir con 8 voltios, que es el voltaje que está imponiendo la fuente y que es la diferencia de BA menos BB. Observen que acá la única incógnita que está es BA, porque BB la acabamos de calcular, así que calculamos BA como, despejando, a 8 menos BB, pero BB es igual a 16 entre 3 y al calcular esto nos da que BA va a ser 3 por 8, 24, 40 entre 3, que es exactamente lo que calculamos acá abajo. 40 entre 3 es 13, aquí hay un error, vamos a arreglarlo rápidamente. 13,33 voltios. Entonces, bien, les invito a ustedes a que ensayen diferentes maneras de resolver el mismo circuito. Eso les permitirá crear ciertas habilidades y destrezas que posteriormente les permitirán resolver ejercicios de mayor complejidad.